¿Nadie? ¿No? Bueno, les había comentado que en estos días pues estuve como leyendo una información acerca de, bueno, voy a compartir mi pantalla, de pues cosas de las cuales debemos de ser muy receptivos a la hora de hacer una entrevista. Entonces, eh, bueno, primero, este sería un resumen de los primeros pasos para una entrevista psicodinámica, ¿no? En el paso uno lo voy a poner así, pero no es así el orden, ¿no? Como tal. Sería, ¿cuál es la actitud del terapeuta? Bueno, la actitud, recordemos que sería de neutralidad absoluta y de una escucha activa, ¿no? No nos ponemos sentimentales, no mostramos empatía, tratamos de ser como lo más parcos, por decirlo así, posibles, para que la persona, porque como decíamos, ¿no? La persona puede generar como mucho esta sensibilidad de, ay, pues es que sí, aquí me entienden, ¿no? Y este es mi cuate y todo está bien. Y cuando yo le diga, pues las cosas se van a hacer a mi modo. Entonces, vamos a tratar de evitar eso precisamente con esta parte, ¿no? De ser neutrales. Ay, esperen, porque esto siempre me aparece. De ser neutrales y de evitar, pues, hacer una conexión directa con la persona, ¿no? Como ya lo habíamos dicho, muchas veces les van a preguntar, ¿qué harías tú? ¿Qué piensas, no? ¿Qué piensas de mí? Etcétera, etcétera. Tratemos de no responder esas preguntas, como se lo comentaba Victoria. Es importante decir, bueno, lo importante es qué piensas tú de ti o por qué te interesaría saber lo que yo pienso, ¿no? O sea, eso es como importante, ¿no? Pues un ejemplo, por ejemplo, de esta parte de la sesión es cuando alguien tiene mucha resistencia, ¿no? O sea, eh, eh, es tratar de, o sea, sin mostrar pues mucha inclinación, hacerle ver que están juntos ahí para trabajar, ¿no? Entonces, o sea, para saber qué está pasando, qué hace ahí, por qué está en esa situación, ¿no? Eh, dentro de las primeras preguntas que se van a hacer es explorar cuáles son los motivos que lo llevaron a la consulta, ¿no? Sin forzar. Por supuesto que al estar pues, en alguna institución o agremiado a algún grupo, eh, podemos obviamente inferir, ¿no? Que tiene algún problema de adicciones, pero siempre es importante no obviar, ¿no? Y preguntar. Eh, ¿Qué te hizo venir? ¿Cómo llegaste aquí? También una muestra de intereses, bueno, cuál fue su proceso para estar ahí, ¿no? O sea, si ya había estado con otro proceso anterior, si ya había tomado terapia, o sea, tratar de buscar como lo más, abiertamente posible cuáles son las circunstancias bajo las que está en ese lugar, ¿no? Eh, para manejar las resistencias es importante no confrontarlo, ¿no? Recordemos que eh, aunque somos seres humanos nosotros y también sentimos, por supuesto, nada de lo que sucede ahí es hacia nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos, recordando pues un poquito la definición de transferencia, solo somos la reinscripción, por decirlo así, o la reconfiguración de un afecto anterior, ¿no? Que tenía la persona previo y pues proyectado en nosotros, ¿no? O puede ser con un familiar, puede ser con una pareja, un maestro, en fin, con un sinnúmero de personas que fueron significativas en su vida, ¿no? Entonces, al recordar esto, simplemente sabemos que pues no es directamente el enojo con nosotros, no está manifestando un problema hacia nosotros, sino que los problemas solo son una reinscripción o una retraducción de algo que ya había salido de él, ¿no? También es importante empezar a interpretar, pues, cómo es la primera transferencia, ¿no? Bueno, perdón, antes de eso, en el manejo de resistencias, lo indispensable sería explorar el origen de esas resistencias, ¿no? O sea, eh, eh, algo así como, ¿sientes que esto es difícil de hablar? O
quisieras hablar acerca de eso, ¿no? O sea, tratar de explorar sin obligarlo, sin forzarlo, sin mostrar mucha insistencia en lo que sería pues precisamente el proceso, ¿no? De problemáticas. Un segundito. Este, un momento. Es que es uno de sus compañeros. Ah, normalmente no respondo, pero esto sí era importante. Ok, entonces, es necesario que en vez de con las resistencias, dejarnos ir, ¿no? O sea, pensando que es algo personal, que es algo contra nosotros, que no tenemos la capacidad o que está siendo confrontado por nuestra persona, no lo tomemos personal, tratemos de reubicarnos en la posición en la que estamos, ¿no? En la posición de acompañante o consejero y reincidir en explorar, ¿no? El origen de esta resistencia. Sobre las transferencias iniciales, bueno, pues ya habíamos hablado, ¿no? También es importante observarla, ¿no? O sea, observarla demasiado. Buscar qué sensación tiene con respecto a antiguos procesos, antiguos terapeutas, antiguas circunstancias que a lo mejor pues pudieron ser complejos en algún momento, ¿no? Pero, insisto, todas estas preguntas son sin forzar. Si la persona no quiere hablar, se le puede preguntar, o sea, por ejemplo, si no quiere hablar absolutamente de nada, ahí está permitido decirle, bueno, quisieras hablar de tus gustos, o sea, cosas que en el tema ustedes puedan ir sacando información sin que ellos lo sepan, ¿no? Obviamente de tus gustos, pues suena muy amplio, ¿no? ¿Qué te gusta hacer durante el día? Por ejemplo, puede ser una forma de conversar o cómo son normalmente tus días, ¿no? Ah, pues hago esto, aquello, lo otro. Y ustedes se van a dar cuenta también, bueno, Claro. ahorita aparte de una cosa que leí que me pareció muy importante, es que eh, em, ustedes se van a ir dando cuenta cuando vaya apareciendo el inconsciente, pero ahorita les voy a dar una pauta o cuando vaya apareciendo más bien un proceso de una entrevista psicodinámica, tal cual dinámica, como su nombre lo dice, porque ustedes van a notar que la persona, no sé si han visto estos memes donde dice, entonces yo empiezo hablando de esto y paso para acá, o sea, como que cambio los temas, ¿no? De mil maneras. Y entonces cuento cuando fui por las tortillas, pero después cuando era niña, pero, o sea, ustedes se van a dar cuenta en eso que pareciera no tener una lógica, una estructura. Eso es material de oro puro, porque ahí la persona ya está abierta para, pues sí, realizar justamente un proceso de análisis. Por eso se llama psicodinámica, ¿no? Porque, o sea, no se establece un tema y sobre ese tema se dialoga y no se pierde, por ejemplo, como en las clases, ¿no? Que tenemos una estructura, una línea y seguimos hacia, pues, los objetivos del programa, ¿no? Sino que va platicando su historia y se va acordando de cosas, va haciendo memoria de algunas circunstancias que le parecieron importantes, que las parecieron interesantes y que va a arrojar durante el proceso, ¿no? Entonces, por eso hay que estar observando todo el tiempo, ¿no? Pues en general, cómo se traduce a sí mismo, cómo se traduce el mundo, cómo se posiciona en el mundo, qué posición agarra dentro de su situación familiar, dentro de sus ciclos o círculos más cercanos, ¿no? Entonces hay que estar con observación constante en ese sentido. Eh, y por supuesto, desde un inicio hay que establecer el encuadre, ¿no? O sea, las reglas claras del proceso. Las sesiones son 50 minutos cada semana. Por ejemplo, si se atraviesa un periodo vacacional como el de ahorita, o ustedes van a salir, obviamente también tienen que planificarlo, ¿no? Con anticipación
para que pues ellos vean que ustedes también tienen esta formalidad, ¿no? O sea, también sienten esta responsabilidad. Ojo, cuando ustedes hacen un cambio, ¿no? Ahí sí sean muy conscientes. Cuando ustedes hacen un cambio de imprevisto, de última hora, eh, el encuadre se pierde, el encuadre puede correr riesgo. Entonces, yo les sugiero que si ya saben que la siguiente semana tienen un compromiso, desde una semana antes le comenten la siguiente semana, no te puedo atender en el día y horario que estamos trabajando, pero podemos vernos en otro momento, te puedo asignar y ustedes ya lleven la fecha y el horario en mente, en la cabeza, porque lo pueden perder a una persona que está cumpliendo, ¿no? Y que también dependiendo del proceso hablábamos en el que esté, si está en el de contemplación, si está en el de acción, si está en el de mantenimiento, también dependiendo de su motivación, puede hacer que deje totalmente de estar con ustedes, ¿no? De trabajar con ustedes. Entonces, yo les diría que de ustedes depende un 50%, ¿no? Que ese encuadre se cumpla con todas sus reglas. Traten de no cambiarlo, a menos que surja una emergencia. Obviamente, bueno, le dirán, tuve una emergencia, eh, el día de hoy no te voy a poder ver, dame oportunidad de salir de esto y te reasigno el día y la hora, ¿no? Normalmente ellos van a entender esa parte, ¿no? Pero traten de evitar en lo posible que, pues ahora sí que todo recaiga de su lado, porque si no, eso sí va a hacer que lo pierdan o que pierdan pues el proceso de trabajo, ¿no? Porque si ustedes le dejan de dar una sesión, una semana, ya no se va a acordar en qué se quedaron, el proceso de reflexión no va a durar 2 semanas, eso es mucho para una persona, durará una semana y se acordará la siguiente, pero no dura más de ese tiempo. Entonces, traten de cuidar, por favor, los tiempos, la duración, la escucha y toda la forma en la que ustedes se presentan frente al paciente o al usuario. Ahora quiero darles unos puntos que me parecen muy importantes, que estas no son las preguntas de una entrevista. Estas son preguntas para ustedes como acompañantes, ¿no? Son 16 puntos que ustedes deben de estar, dominar o que van a empezar a dominar a lo largo del tiempo, ¿no? Pero esto también les puede ayudar para ustedes a hacer anotaciones personales y empezar a pensar desde dónde está hablando la persona, ¿no? Por ejemplo, lo primero es cómo se presentó el paciente, ¿no? ¿Qué aspecto tenía? Sí, tenía una mirada directa hacia ustedes, sí, era evasivo, sí lo saludó de mano, si llegó y se sentó, ¿no? O sea, como todo eso es importante, ¿no? ¿Qué aspecto traía, ¿no? Si se veía molesto, si se veía nervioso, ¿no? O sea, todo esto es importante. El ritmo que tiene su voz, los silencios, cómo se expresa. Recordemos que parte elemental también es cómo empieza a levantar o bajar la voz en puntos importantes, ¿no? Eso es lo que hablábamos más allá de la narración, de lo que decía, pues eso es algo que nos marca a nosotros que hay algo en esas partes que está enunciando, ¿no? Em, ¿Qué estados emocionales perciben ustedes, no? Si ven que hay angustia, si ven que hay duda, ¿no? Si creen que la persona, o sea, aquí es válido, ¿no? O sea, pero esto es para que ustedes lo empiecen a pensar. Eh, si la persona se permite a sí mismo expresar sus sentimientos, ¿no? Enojo, tristeza, coraje, llanto, ¿no? O sea, porque hay gente que se ve que va a llorar, que y tiene los ojos súper hinchados y eso, y se reprime, ¿no? O sea, busca no tocar o no seguir hablando del tema y cambia, ¿no? Eh, También si esos sentimientos lo desbordan, ¿no? Hace unas clases hablábamos de, bueno, ¿qué hacer si tiene una angustia ante ellos?
nosotros solo observamos esa angustia, nosotros solo somos, pues, pues sí, espectadores de esa angustia, pero no tratemos de quitarle la angustia, no tratemos de dejar que esté menos sensible, menos molesto. Traten de preguntarle más bien, pues, por qué se siente de esa manera, ¿no? O por qué le da miedo tocar algún tema, ¿no? Si es que le... Pero traten de evitar juicios, ¿no? Si no están seguros que lo que siente es miedo, pregúntenle qué está sintiendo, ¿no? En estos momentos. Y ya cuando ellos expresen, pregunten por qué siente eso, ¿ok? Y todo eso lo va a ir resolviendo. Si también esos sentimientos que expresa los usa para hacer un vínculo con ustedes. Por ejemplo, hay muchos que se quieren hacer los chistosos, ¿no? Eso pasa muy frecuentemente, pues para generar un poco de empatía, ¿no? Hay otros que pues también tratan de ser evasivos y como que mostrar cierta, por ejemplo, redundancia de no hacer contacto visual, de no querer trabajar uno a uno, ¿no? O sea, ahí también buscar, pues, cuál es la circunstancia, ¿no? De por qué quiere, si no quiere estar ahí, si se siente molesto, ¿no? Y también tratar de observar si hay un hipercontrol acerca de sus emociones o un desborde de estas, ¿no? Un hipercontrol se van a dar cuenta que va a estar, o sea, agarrándose las manos, ¿no? En una posición como más bien enconchada, donde no querrá como moverse mucho, ¿no? Va a tratar de cuidar mucho sus movimientos. Entonces, es importante que ustedes también lo vayan verificando y vayan tomando nota de eso, ¿no? Como segundo punto, yo les diría cómo se relaciona con el terapeuta o frente al terapeuta, que en este caso serían ustedes. Si actúa de manera autoritaria o dominante, ¿no? Queriendo ser alguien, pues, amedrentador, ¿no? En ese sentido. Si es en exceso pasivo, ¿no? No coopera. Si pareciera desconectado afectivamente, bueno, eso también nos da una pauta para entender, pues, por qué está vinculándose pues, a algún tipo de narcótico, ¿no? Si se muestra atemorizado o sumiso, ¿no? Como desconfiado, o si es muy parlanchín, ¿no? Habla mucho, se desborda al hablar, y de repente no se le puede seguir fácilmente, por ejemplo, la conversación, también es un mecanismo como de resistencia, ¿no? El hablar rápido, el tratar como si llevaran prisa, eso también, ¿no? Eh, o el que todo el tiempo está desvalorizándose a sí mismo, ¿no? Colocándose en un punto de víctima, el que idealiza todo el tiempo, ¿no? Que se sumerge en una serie pues, elaboraciones demasiado exacerbadas, pues también, ¿no? O sea, nos habla de una desconexión consigo mismo y, bueno, también alguien que se muestra, pues, muy fanfarrón, lo voy a decir así, o exhibicionista, o presuntuoso, ¿no? O sea, como queriendo que uno se sienta como, pues, no sé, como asustado o de cierta manera como poco en control, ¿no? Entonces, es importante ver cómo hace ese encuentro. Y ahí nos vamos a empezar a dar cuenta de cómo es la transferencia, ¿no? O sea, de cómo ellos viven la transferencia. También sí presenta abiertamente, ¿no? Las causas de la consulta, ¿no? Es decir, los síntomas aquí no es si tiene dolor de cabeza o si llega con una torcedura de tobillo, no, no tiene que ver con eso. El síntoma es precisamente su adicción, ¿no? O sea, hablar precisamente de eso y lo que ha resultado, ¿no? A raíz de eso, ¿no? Eh,
también rasgos de carácter que les resulten completamente insatisfactorios, ¿no? Algo que no le agrade de sí mismo, que pueda generarle un conflicto, ¿no? También ahí nos habla de, bueno, de por qué utiliza esto como transiciones. Y las relaciones interpersonales que considera, pues, conflictivas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, pues que rete a la autoridad, ¿no? Es muy común que eso pase, que no tenga una buena conexión con sus autoridades, pueden ser sus padres, sus jefes, en algún caso sus maestros, ¿no? Hay alguien que la represente autoridad. Entonces, ver cómo habla de eso y cómo habla de la relación. Como cuarto punto, bueno, no sé si estoy yendo muy rápido, perdón, es que hablo, pero recuerden que también pueden interrumpirme, pueden preguntar. ¿Hasta aquí todo bien? No los veo, también recuerden eso. Pero si alguien puede abrir el micrófono, Muy bien. gracias, Victoria. Perfecto. Eh, bueno, entonces seguimos con el punto 4. También es importante, ustedes me van a decir, es que va a ser difícil que recuerde todos los nombres de las personas que va mencionando, ¿no? Cuando son personas muy importantes en su vida, ojo, no les van a decir su nombre en un principio, ¿no? O sea, no van a decir, es que Juan, es que Juan es mi hermano, ¿no? O sea, por decir algo, ¿no? Sino que van a empezarlos a nombrar como, es que mi hermano, es que mi prima, es que mi mamá, es que mi novia, ¿no? Ya después le van a poner nombre. Es un poquito el proceso de, me vengo a quejar, ¿no? Vengo a decir algo que me desagrada de alguien que es importante para mí, pero de cierta forma lo protejo porque no digo su nombre, ¿no? Ya después con los rasgos de confianza que ustedes van a ir viendo, se darán cuenta que esa forma de hablar cambia, ¿no? O sea, le ponen nombre, le ponen características, ¿no? O sea, van hablando ya como más realista de la persona, pero eso es dependiendo del posicionamiento en el que se encuentre, ¿no? Eh, y bueno, también cómo van variando estos personajes durante su relato, ¿no? Si primero pues, se sintieron afectados por ellos, si los traicionaron, si fueron egoístas o también, ¿no? Es que es mi mejor amiga en el mundo, ¿no? Y luego te aparecen otras 17 mejores amigas en el mundo, ¿no? Con las cuales se siente la misma esa relación, también esas hipérboles, o sea, estas exacerbaciones de contenido o de forma de hablar, también es necesario notarlas, ¿no? O sea, porque hablan también de la persona. Y así pueden ir sabiendo cuáles serán estos personajes trascendentes que van a salir recurrentemente en su conversación, ¿no? Por supuesto. Entonces, es importante ver cómo los introduce en su relato, cómo los va colocando, qué papel tiene, cómo juegan dentro de su círculo. En el psicoanálisis le llaman la novela familiar, ¿no? ¿Qué papel tienen en esta construcción de su novela, ¿no? De su propia narrativa. Mm, ok. Como quinto punto, espero que estén tomando apuntes y si no, tengan una excelente memoria para que puedan ir recordando todo esto que es importante, ¿no? Es cómo fue haciendo un eslabón de cada uno de los temas que habló, ¿no? O sea, por ejemplo, qué cosas le trajeron ciertos recuerdos, ¿no? ¿Cuál es la secuencia esencial que desarrolló durante la entrevista, ¿no? Cómo es lo que expresa, ¿no? O sea, si empezó hablando, por ejemplo, de en el día de hoy, y luego le recordó lo que hace 3 semanas le molestó y luego empezó a relatar un sueño, ¿no? Es importante que estas partes pues no sean como una cadena que va armada de una a otra, es donde les digo que ustedes pueden ya empezar a ver, ¿no? Que esta persona está asociando libremente
esa es la parte donde ustedes pueden notar que está liberándose la parte totalmente inconsciente, y ahí es donde todo se va como acomodando, porque son cosas que le da mucha importancia a él, ¿no? No importa que para ustedes, por ejemplo, pueda parecer algo pues muy sencillo, ¿no? Muy probablemente es parte de este discurso, es parte de este diálogo que puede estar rechazando, puede estar cuidando, ¿no? Con muchísimo cariño. Por ejemplo, en las personas codependientes, pues cuidan mucho, ¿no? Los hechos o las cosas buenas que ha hecho su pareja, ¿no? Entonces, normalmente sí pueden llegar a quejarse de su pareja, ¿no? Pero lo que pesa más en ellos sí es todas las cosas buenas y positivas que tiene, ¿no? Es que sí, pues es mal encarado y es malhumorado, pero siempre me lleva regalos y me consiente y es el único que me escucha también esas cosas, ¿no? Único, siempre, jamás, lo mejor, lo peor, todas estas cosas que son exageradas, hay que escucharlas. Este discurso nos va a ir diciendo, ¿no? Cómo piensa el mundo, cómo se ve dentro de ese mismo mundo, ¿no? Eh, la secuencia que tomen las conversaciones pues puede ir indicando pues justamente, digamos, como qué tipo de situaciones están relacionándose en la mente del paciente, ¿no? Porque pueden contarles una cosa que pasó el día de hoy, pero otra cosa que pensaron hace 5 años, ¿no? O que pensaban hace 5 años, otra cómo concebían su relación con sus papás hace no sé, hace 10, ¿no? O sea, tienen que ustedes darse cuenta y no es que vayan armando en su cabeza un rompecabezas, ¿eh? No se preocupen por poner la historia en su lugar y decir, es que primero pasó esto que me comentaba, o sea, primero empezaron a tener problemas sus papás y luego él empezó a tener problemas con su pareja, o primero empezó a tener problemas con su pareja y eso trascendió a ser problemas. O sea, no es necesario que pongamos una historiografía de su historia porque no va por ahí donde queremos hacer, sino cómo lo va estructurando y qué personajes son los que les da importancia, ¿no? Eh, um, por eso aquí les dice, ¿no? Pese a la importancia que tiene el relato, el riesgo es quedar atrapado en la historia, ¿no? Entonces, el chiste es concentrarse en el relato más que en la historia que está contando, en si la está contando cronológicamente, si no. Lo que queremos hacer es ver dónde está ese deseo, ¿no? Ese deseo que habíamos hablado que estaba perdido, está omnibulado, está sobajado con respecto a sus circunstancias de vida y hay que ver, ¿no? Dónde se encuentra, ¿no? Para hacerle una imagen, ¿no? De ese deseo que él trae, de ese deseo que no alcanza a ver, que no alcanza utilizando la mayéutica, como hablábamos, ¿no? Sin decirles que tú deseas esto, ¿no? Aunque lo puedan ver, eh, traten de esta imagen no es decirle, ese es tu deseo, ¿no? Sino es que con ciertas palabras, con ciertas elucubraciones, digámoslo así, vayan entendiendo que ahí está, o sea, que sí está presente, porque muchos de ellos pues ya llegan con, "Oh, no, es imposible, ¿no? Me decía precisamente un paciente, ¿no? Es que yo no concibo ir a la playa sin meterme, bueno, lo que sea, ¿no? Eh, y entonces yo no quiero ir, ¿no? Pero mi esposa tiene ganas de salir. Bueno, o sea, ¿por qué te privarías, ¿no? De algo tan agradable que es salir, que es ir a la playa, creyendo que no puedes, ¿no? Contra ti mismo, ¿no? O sea, o que no existe otra manera de disfrutar la playa estando, pues, sobrio o sin ningún tipo de estupefacientes. Entonces, este,
no es que lo cuestionemos, no es que, pero ustedes ya tienen como una referencia, ¿no? Es hacerlo reflexionar, ¿no? Eh, ¿Crees que es la única vía de disfrutar unas vacaciones, ¿no? ¿Por qué consideras que no podrías disfrutarla, ¿no? O sea, de otra forma. Esos serían como parte de intervenciones que pueden hacerse, ¿no? Em, Aquí también nos dice, ¿no? Que el relato, además de su contenido semántico, es decir, de lo que dice, es una acción dirigida al terapeuta. Actúa sobre sus sentimientos, sobre sus ideas y sobre su conducta, ¿no? Acuérdense que están intentando constantemente probarnos, ¿no? En el lugar en el que estamos posicionados, como acompañantes, como terapeutas, como consejeros. Entonces, no hay que caer en provocaciones, ¿no? Hay que tratar de no caer dentro de una sensación, por ejemplo, negativa, ¿no? Con respecto a lo que digan. El relato es solo eso, ¿no? Es palabra y busca salir a través de ese medio, pero no hay un proceso que incida directamente sobre el terapeuta, ¿no? O sea, si bien esta propuesta implica un vínculo, ¿no? O sea, es un vínculo hacia el terapeuta, no es un problema que vaya a generarse dentro de cómo se va desarrollando, ¿no? Eh, También es importante empezar a ver qué identidad es desde la que actúa, desde la que habla, ¿no? Desde la que construye su relato. Si se ve como una víctima, si se ve como alguien que es el único que puede hacer las cosas, ¿no? De la forma en la que están, que eso le tocó vivir, ¿no? Si es que sufre algunos puntos de paranoia o algo, o se siente perseguido. Normalmente, por ejemplo, en algunas etapas de pues pre-contemplación, sí sienten que pues todo el mundo los observa, todo el mundo los critica, todo el mundo ¿cómo se llama? Los enjuicia, ¿no? Entonces, traten de no hacerle creer que no es así, ¿no? Porque no estamos para ese punto, sino que lo van a escuchar, pero le van a preguntar, ¿no? Recuerden que aquí casi todos son preguntas. Eh, También si ve la posibilidad de hallarse en peligro, ¿no? Porque a lo mejor ya está en una etapa muy adelantada dentro de su proceso y no resiente que eso puede ser peligroso, ¿no? O sea, dentro de su proceso de adicciones, ¿no? Si cree que ya ha tocado fondo, cree que ya es momento y el cambio directamente lo está pidiendo él, ¿no? Em, También hay muchos que, pues, por efecto de justamente de las drogas, pues dejan de tener un control sobre su mente, ¿no? Es decir, empiezan a delirar, empiezan a tener algunas, pues, visualizaciones, ¿no? Incluso empiezan a escuchar cosas. Bueno, ahí ya es importante que se canalice con algún especialista. Sobre esto que les estoy contando, me gustaría que me contaran un poquito de sus experiencias acerca de cómo ven esto que estamos hablando, ¿no? O sea, que si pudieran ayudarme con ejemplos para que a ustedes también les quedara un poquito más claro. Mm. Maestra, yo le quería preguntar algo. A ver, por ahí alguien habló, pero ya no vi quién. Flavio. Flavio, adelante. Sí, claro. Es que ¿se acuerda la serie que usted nos mencionó? La Ajá, de adolescencia. sí. Mucho de lo que está hablando me recuerda mucho el episodio donde hay la entrevista con el chico. Ujú. Entonces le quería preguntar si la postura de la terapeuta fue correcta en todo momento, porque de repente yo la vi como muy o sea, muy afectada. No, la primera vez que se levanta de la silla no es lo correcto. Ok. Y el ordenarle que se siente tampoco es correcto. Eh, Cómo se debe de actuar es, se queda uno callado, observando, ¿no? A menos de que uno sienta, digo, también
trae un precedente de que es un homicida, ¿no? O sea, también se puede entender eso y pues, la terapeuta en ese caso se sintió en riesgo, ¿no? Más allá de lo que le removió todo lo que al final pudo sacar, más allá de eso, esa primera intervención de levantarse, irse y regresar no es lo más adecuado, ¿no? En su lugar hubiera estado bien que se quedara sentada, callada, sin decir nada. O sea, no de, tampoco voy por otro chocolate. De hecho, por ejemplo, o sea, entiendo por qué es un niño, ¿no? Que quisiera generar cierta empatía llevándole chocolate caliente con bombones, también queriendo como ser empática y, ay, no te gustan los, pepinillos, ¿no? Qué raro, ay, yo a mi abuelo, o sea, hay muchas cosas que no, no se deberían de hacer, ¿no? Quien no la ha visto, le sugiero que le pueda echar un ojo, es una gran, gran serie. Pero sí tratar de remover, ¿no? Todas estas partes que podrían confundirse con empatía, con una sensación de, por eso él se toma esos privilegios de decirle, enséñame lo que escribes de mí, ¿no? Aquí yo tengo el control, en fin, como esas cosas retadoras que ella no supo manejar, ¿no? Pero bueno, fuera de eso está bastante bien retratada, pero recuerden, siempre mostrar neutralidad, siempre el escuchar, ¿no? Al ser un niño difícilmente iba a hablar, entonces ahí sí es posible empezar a preguntar y si es imposible, y si es posible decirle, ¿no? O sea, pues si quieres te digo unas preguntas, pero no darles explicaciones. No se necesita darles muchas explicaciones a las personas, ¿no? Recuerden que siempre todo lo que quieran aventarle a ustedes, ¿no? Como parte de consejeros, como parte de acompañantes o quien quiera volverse terapeuta en algún momento, ¿no? En realidad no es hacia ustedes, ¿no? En realidad no está desarrollado o atravesado ustedes en su discurso. Hay un alguien ahí, hay un ente, ¿no? Que ustedes solo están, pues, traduciéndole, ¿no? Proyectándole, pero no es hacia ustedes. Entonces, tomarse cosas de forma muy personal, o tratar de explicar de más, no tiene ningún sentido. Vale. ¿Alguien más? Están muy callados, ya están con ganas de irse de vacaciones o qué está pasando. Normalmente ustedes tienen más. Vamos a ir hablando, por ejemplo, creo que el primer punto pues es bastante claro, ¿no? El segundo también. El tercero, me parece que podríamos ir como desmembrando en conjunto, si ustedes tuvieran, por ejemplo, algún ejemplo, algo que hayan visto, que hayan tenido cercano, ¿no? Que haya llegado a su centro y cómo se manifestó, ¿no? Híjole, ahora sí están muy callados, chicos. Acuérdense que la participación cuenta también, ¿eh? Yo, yo, Sí, Mario. maestra, yo tuve una sesión y la puse como ejemplo, lógicamente, con anonimato, pero muy fuerte acerca de la sexualidad de un usuario. Ujú, Realmente, pues fuimos al punto eh, directamente, el rapport fue muy rápido, la apertura de él también, o sea, el clímax, ¿no? De la entrevista. eh, y, y a mí se me hizo muy complicado porque él mostraba dudas sobre su sexualidad, sobre ciertos actos que cometió bajo el, pues,
drogado con el cristal, ¿no? En mi experiencia, pues es muy común los actos homosexuales, la prostitución, eh, vestirse de mujer, eh, pero como usted dijo que no íbamos a mezclar el consumo, sino guiarnos por lo que nos dice, pues yo le dejé de tarea que revisara cada situación en la que tuvo un encuentro sexual con hombres y en la que se vistió como mujer, cómo se sintió, porque él llegó, así fue el cierre, pues porque él llegó con la duda si era homosexual o bisexual. Entonces, la verdad fue muy, muy complicada esa sesión que yo tuve con él. Este, traté de siempre preguntarle, o sea, no decirle yo qué era, ¿no? Sino que él, a través de mis preguntas de cómo te sentiste, eh, a veces era evasivo, a veces contestaba muy claramente, este, a veces decía que sí le gustó, después que no, y como que retrocedía y avanzaba, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la sexualidad es un tema muy serio e importante para hablar con un usuario, ¿no? Uf, no, o sea, a ver, la sexualidad, ¿no? Es todo en el psicoanálisis, ¿no? O sea, y no me refiero a todo con respecto a que se habla siempre de sexualidad, ¿no? Sino que es un tema tan, tan, tan complejo que en el psicoanálisis los teóricos todavía, ¿no? Se discute bajo muchos enfoques, ¿no? O sea, sobre las inclinaciones, sobre el género, sobre el sexo mismo, sobre los órganos sexuales, ¿no? O sea, sobre muchas cosas que circundan a la sexualidad en su conjunto. A eso me refiero que por eso lo es todo para el psicoanálisis, ¿no? Este, pero bueno, yo creo, digo, salvo cómo lo hayas manejado, cómo se haya trabajado, ¿no? Preguntarle qué le hace preguntarse eso, ¿no? O sea, ¿por qué se está preguntando eso en estos momentos de su vida, ¿no? Si te cuenta un relato, más allá de saber si le gustó, no le gustó, ¿no? Porque eso puede ser muy, digamos, pues secundario, ¿no? Dentro del proceso, dentro de su historia. Es primero llevarlo a preguntar, bueno, ¿por qué en estos momentos se pregunta eso, ¿no? ¿Qué está pasando en su vida en estos momentos que lo llevan a preguntarse eso, ¿no? Muchas veces, y no sé, estoy hablando de más, Mario, porque pues no conozco al usuario, las drogas se utilizan justamente como algo recreacional para vincularse desde la homosexualidad, ¿no? O sea, no quieren reconocerlo, no quieren hablarlo abiertamente, no quieren decirlo, pero buscan precisamente un medio a través del cual se sientan con la facilidad de poder pues comunicarlo, ¿no? O hacerlo, o actuarlo, así lo decimos, ¿no? Lo estás actuando. Pero primero es pensar, ¿no? O sea, ¿por qué es importante hablar de esto ahorita o pensarse en este punto, ¿no? Eh, si bien no le vamos a preguntar acerca de, por ahí tengo algunas preguntas que se las enseñaré en la siguiente sesión. No quise traer las preguntas porque cuando me muestran la entrevista casi casi agarran las preguntas y las hacen, ¿no? Y no quiero que hagan eso, quiero que ustedes sean pues muy cautos a la hora de ver cómo se desarrolla esta entrevista, sin tomar eso como una Biblia, ¿no? Como un paso a seguir, ¿no? De así tiene que ser. Por eso se las voy a enseñar hasta que me entreguen la siguiente tarea. Pero es importante pues que ahí vayamos viendo, ¿no? O sea, cuál es el razonamiento detrás de esto, ¿no? ¿Qué función cumple la droga sin decirle eso, ¿no? O sea, ¿qué necesita él para encontrar esa respuesta?
¿no? O sea, ¿por qué preguntárselo ahora? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Por qué le es importante saberlo, no? Eso es importante. Entonces, el tema de la sexualidad, sí, pues es un tema bien complejo, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, porque también hay gente que a lo mejor diga, no es que yo no soy, ¿no? Y pero pues cuando hago esto, inevitablemente sucede, ¿no? Bueno, no podemos decir catalogar y categorizar. Eso es lo que no podemos hacer y eso es lo que no vamos a hacer. Vamos a tratar de darle pues el sentido más, o sea, recuerden que lo que queremos hacer es que ellos resignifiquen eso que están viviendo, resignifiquen eso que están pasando, que ellos mismos le pongan palabras más que nosotros darle las palabras para que lo hagan. Entonces, tratemos de no dejar que ellos nos lleven hacia un, ¿verdad que sí? Entonces, porque lo que están buscando es que les digas, ¿verdad que no soy? ¿Verdad que sí soy? Me das autorización de ser, ¿no? O sea, ese es el metalenguaje que está inscrito en esa parte, ¿no? Pero no somos quien para hablar de ello, no somos quien para poner esas palabras. Por eso cuando nos avientan las cosas, cuando nos dicen, cuando nos expresan, ¿no? Este tipo de circunstancias, hay que saber cómo devolverla, ¿no? Hay que saber, es como, hay que tratar de meter, ¿cómo se llama? Un jonrón en ese campo, ¿no? Pero no que nos los metan a nosotros, porque es muy fácil que nos sintamos nerviosos, ¿no? Cuando nos empiezan a decir y nos obliguen a hablar acerca de un tema que ellos quieren escuchar, ¿no? Alguien más, pero muchas gracias, Mario. No sé si con esto te ayude. Sí. Ok, perfecto. Sí, ¿Alguien? maestra, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más acerca de estos 4 puntos primeros? ¿No? Mm, ok, entonces yo les voy a empezar a preguntar. ¿Qué entienden, por ejemplo, Fernando, por el punto 6? Ok, mm, con la profesora. ¿Alguien que quiera ayudar a Fernando? Para que se me despabilen un poquitín. Yo entiendo como que Ujú. cuando la persona se quiere quedar am, como anclada en algo que le pasó y no quiere como brincarlo o trascenderlo. Eh, Va por otra parte, pero ahorita hablamos de eso, Victoria. A ver, Fabiola. Voy. Bueno, yo le entiendo así como que muchas veces el paciente como que quiere que uno como que entre, ¿no? Así pues como a darle más por su lado, ¿no? Así es como le estoy entendiendo. Exactamente, que tome Sí, partido. ajá, sí, Sí, que como lo acaba de decir ahorita, ¿no? Que ellos, muchas veces ellos quieren que uno, por decir a mí varias veces me lo dicen en la clínica y en otros centros, madrina, ¿verdad que voy bien? Entonces ellos como que quieren que uno les diga, sí, apenas van entrando, que 15 días están en el centro, ya quieren que uno les diga, sí, sí, estás bien. Entonces, me ha pasado que estoy bien, ya me siento bien, yo creo que ya nada más en un mes y me voy, porque ya estoy bien, ya entendí, ¿no? Entonces, cuando uno entra en decirle, sí, sí, estás bien, entonces es lo que quieren escuchar. Y muchas veces no caer en lo que
lo que ellos desean escuchar que uno les diga, ¿no? Había en un anexo, había una personita que también platicábamos, ¿no? Y yo la escuchaba en la tribuna y nunca hablaba de sus niñas, ¿no? Y pues hay un cierto suceso con sus niñas, ¿verdad? Y no, y un día yo le pregunté, oye, le digo, ¿por qué no tocas el tema de tus hijas? No, 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 ese tema no lo quiero tocar. Yo ya me faltan 2 meses y yo ya me voy. Y y pues la verdad yo sí le dije que pues no. Dijo, porque ya estoy preparada. Le dije, la verdad, no. Híjole, entonces hizo así como que una guerra en todo el anexo, ¿no? Y ya todos así como que al último me querían dar la junta de ayuda a mí. Y entonces digo, bueno, también hay que tener cuidado, pero bueno, yo al menos, yo sí dije, no, pues yo sostengo, o sea, no estás lista, ¿no? Unas semanas atrás, una semana más o menos, había tenido una crisis y se había lastimado su cuerpo, ¿no? Y entonces yo dije, no, pues la verdad para mí no está lista. Y yo creo que, no sé, a ver, quiero que me saque de mi error si estoy en un error. Pues a mí así me lo han dicho, ¿no? O sea, creo que uno nunca deja, o sea, creo que a lo mejor nunca vamos a estar listos. O es como cuando dices estudia y sigue estudiando, o sea, tomas un doctorado y le sigues y luego, ahora voy a hacer de esto. Nunca dejas de aprender. Y yo digo, ¿no? Entonces yo dije, no, pues yo creo que lista, pues no estás, ¿no? Creo. Entonces muchas veces le digo, ellos quieren escuchar, quieren que nosotros digamos lo que a ellos les conviene, ¿no? Creo que va por ahí. Así es. Quieren meternos en ese relato y que le demos favoritismo, ser un árbitro corrupto y que les demos favoritismo, ¿no? En vez de ser un árbitro neutral, ¿no? Que solo está observando el partido. Entonces, sí. Y de estar lista, ¿no? Bueno, donde laceró a sí misma, ¿no? Entonces indica que pues todavía hay trabajo por hacer, ¿no? Todavía necesita también. Y también si trata de esconder o guardar algo, ¿no? Porque cree que con eso, no tocándolo, ahorita te doy la palabra, Fernando, un segundo, no tocándolo ya va a ser como mucho mejor, eso es una total falacia, ¿no? Es algo completamente irreal, todo lo contrario, ¿no? Porque cuando se enfrente a los personajes involucrados o bien a una circunstancia similar, va a brotar de nuevo, ¿no? Va a salir de nuevo este proceso. Entonces, sí, justamente no es oportuno dejar que algo quede taponeado, ¿no? Porque luego ese tapón no es emocional, sino que vuelve otra vez el tapón físico, que sería la adicción per se, ¿no? Perfecto. Fernando. Sí, profesora. Bueno, lo que yo entiendo en esto del relato, que el paciente quiere que se muestre de alguna manera una cierta empatía hacia sus actitudes, ¿no? Eh, que se le dé sí de esa forma por su lado y que digan como se hizo por eso, porque si no iba a pasar ¿cómo lo explico? Este, quiere convencer, ¿no? Que de alguna manera que sus actitudes fueron la causa de algo, ¿no? Y que le digas, no, pues sí, tienes razón, te apoyo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Así es, Fernando. Y lo que le decía, por ejemplo, a Mario hace ratito, ¿no? Quiere que alguien le autorice o le diga que sí o le diga que no, ¿no? Pero que alguien le diga, ¿no? Lo que les digo es que estamos, ay, miren, ya quiere irse a descansar la compu. Estamos tan acostumbrados a, voy a dejar de compartir tanto, a que nos digan qué hacer, ¿no? Que hasta en eso queremos que nos digan qué hacer, ¿no? O sea, pero lo que yo quiero que me digas es lo que yo quiero que digas, ¿no? O sea, no que me digas qué hacer en general, sino lo que a mí me conviene que quiero hacer, ¿no? Pero lo dejo en tus manos porque así ya digo, es que tú lo dijiste, ¿no? O sea, tú fuiste el que habló acerca de eso. Entonces,
tratemos justamente de no caer en ese tipo de provocaciones que luego pues no generan como mucho sentido. Vamos a tomar 10 minutitos de descanso y regresamos 9:12, ¿vale? Con más pilas, chicos, ya nada más queda esta clase para ir cerrando en estos días. Ahorita regresamos.
¿Listos? ¿Ya andan por aquí? Nomás veo algunos. Bueno, vamos a seguir. Ok. Perfecto. El punto 8. Es importante reconocer cuál es la relación que la persona le da de las cosas que habla y la forma en la que hace, o sea, en las que lo expresa, ¿no? Entre el contenido temático de su discurso y la forma de vincularse con, pues, en este caso, el consejero, el terapeuta, ¿no? O sea, eh, sí, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? Si trata de reproducir esta forma de relacionarse en su vida con ustedes, ¿no? O cómo atribuye este relato hacia otras personas, ¿no? Es que yo siento que nadie me comprende, ¿no? O sea, nadie me comprende. Es que seguramente usted no entiende lo que estoy pasando, ¿no? O sea, ese sería como un ejemplo de esto, ¿no? Voy a leer el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el paciente cuenta que le visitó el padre y se pasó todo el tiempo criticando a su mamá, sin ver que reproduce ahora, ¿no? Con el terapeuta y también empieza a criticar a su papá, ¿no? En este caso, ¿no? Pero esta vez, pues, con el apoyo del terapeuta, ¿no? O sea, tratando de conseguir el apoyo del terapeuta, ¿no? Esto es como algo bien, bien singular, algo que pasa muy seguido, ¿no? O sea, siempre van a estar tratando de tantear el terreno con ustedes, de ver cómo ustedes reaccionan ante lo que dicen, si se ponen en su lugar, ¿no? O sea, es que póngase en mi lugar, ¿no? Piense qué hubiese hecho usted, ¿no? Cómo hubiera reaccionado. Hay preguntas que ellos lanzan a las cuales no es necesario contestar, ¿no? Es que piense cómo usted hubiera reaccionado, quédense callados, ¿no? Es algo retórico, es algo que se está preguntando a través de ustedes, pero no es hacia ustedes, o sea, como reconfirmarse a sí mismo, ¿no? También hay que ir viendo cómo va siendo la evolución, ¿no? O sea, no solo durante la primera entrevista, de si llega asustado y se va más tranquilo, o si llega tranquilo y se va más asustado o nervioso, váyanlo viendo, ¿no? Pero vayan viendo estas variaciones también en sus estados afectivos durante las sesiones, ¿no? Cómo se siente, cómo se ve, cómo se piensa, ¿no? Cómo se queda reflexionando acerca de esto, ¿no? De lo que ustedes están hablando con él, en fin. Em, Cómo es la imagen que presenta de sí mismo, ¿no? Y cómo fueron las imágenes de que presentan de los otros durante la entrevista o durante las entrevistas, ¿no? Es importante ver si hay contradicciones, pero no vamos a estar juzgando si son o no mentiras, ¿no? Eso no es nuestro papel, pero sí tomarlas en cuenta, ¿no? O sea, como de, ok, ustedes van a darse cuenta que también luego van a ir atando cabos, ¿no? De forma, pues, natural, de forma involuntaria, ¿no? Porque es importante que empiecen a relacionarse con la historia y con cómo maneja la historia, ¿no? Si hay, pues, representaciones a lo mejor idealizadas de sí mismo, ¿no? O totalmente negativas, si el relato que tiene es un poco caótico, si suele ser confuso, si no tiene como sentido, ¿no? O sea, también, obviamente, yo les dije hace ratito, ¿no? Que si empieza a hacer conexiones entre otros temas, entre otras cosas, ay, me acordé de algo que leí, ay, es que esto, ahora que lo pienso, cuando yo era niño pensaba así, ¿no? Como cosas así, eso, aunque ustedes no lo crean, es tener congruencia, ¿no? Porque va haciendo conexiones. Pero si de verdad es muy confuso donde habla de un tema y luego cambia el tema radicalmente sin hacer él mismo las conexiones, ¿no?
ya nos está hablando de un problema psíquico importante que más bien tendría que trabajarlo en otro lugar, ¿no? Pues con algún especialista, porque ya nos está hablando de un problema neuronal, ¿no? Em, Hay personas que tratan de llevar un discurso ya establecido, muy meticulosamente cuidado, muy estructurado, ¿no? Son bastante ordenados. Esas personas, por ejemplo, les da mucho temor la duda, ¿no? Que ustedes los pongan a dudar, que sería en este caso reflexionar, los meten mucho conflicto, ¿no? Traten de, por ejemplo, en ese sentido, si ustedes ven que es una persona de cierta forma obsesiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no traten de meterle dudas, ¿no? Sino más bien ayúdenle a través de reconectar sus palabras. Es decir, si dice, es que tenía 25 años, 26, 25 o 26, ¿no? O sea, como algo muy simple, ¿no? No, 26. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay esas equivocaciones, pues también nos están hablando de algo, ¿no? Y muchos de ellos no quieren tocar con sus fantasías, con sus deseos, o sea, no quieren hacer conexión con ese tipo de cosas, sino que se apegan mucho a la realidad de los hechos. Son personas ultra moralistas, ¿no? Que dicen, no, es que así debería de ser, ¿no? O sea, quieren ver las leyes. Es difícil que llegue una persona así, ¿no? Al espacio, porque normalmente las personas que están en un proceso de adicciones han transgredido totalmente, ¿no? O sea, las cuestiones morales, sociales, éticas, ¿no? O sea, dígase todo lo que tiene que ver con las normas. Entonces, son personas que tienden a fantasear mucho, a idealizar mucho, a sostener, por ejemplo, que en su vida no pasa nada ni nada. Hay que tratar de conectarlos, ¿no? O sea, de que ellos hagan suelo, ¿no? Que conecten con la realidad, que vayan viendo dónde está el proceso verdaderamente, ¿no? Otro punto que es importante es que hay datos de la historia del paciente que son pues sucesos súper significativos o recuerdos infantiles que cuidan con mucha cautela, ¿no? Que los tienen ahí pues con mucho recelo, ¿no? Porque son o experiencias traumáticas entre los que puede sentir desamparo, pérdidas y separaciones, humillaciones, pues agresiones físicas, emocionales, sexuales, enfermedades, en fin, ¿no? O sea, muchas áreas. Por eso cuando me dicen, ay, que yo sufro de la herida de abandono, ¿no? O sea, no se traducen en 5 heridas, ¿no? Hay muchas que nos atraviesan como personas, hay muchas circunstancias, hay muchos elementos que nos trascienden, ¿no? Como personas, entonces hay que tratar de procurar, ¿no? Que las cosas no se toquen, digamos, de forma muy somera, ¿no? También si no están preparados para hablar de esos recuerdos, para hablar de esas circunstancias que vivieron, no los toquen en ese momento, ya aparecerán, no se desesperen, ¿no? Eso es importante, pero sí tómenlo como un registro, insisto, no en ese momento, ¿no? No estén escribiendo frente a ellos, sino que tomen nota posterior en esas cosas que van alcanzando a tomar, ¿no? Eh, y por supuesto que en eso va a aparecer pues la representación que tienen sus padres, en su familia, la forma en la que recuerdan esos episodios, ¿no? O los omite. Ojo, al ser recuerdos, hay una construcción, ¿no? Entre lo que pasó, lo que me hubiera gustado que pasara y entre lo que otros dijeron que pasó, ¿no? Entonces, por eso yo les digo, nunca es encontrar como objetivamente la palabra objetivo, ¿no? No, nosotros no la utilizamos porque pues entre lo que yo digo y entre lo que ustedes escuchan hay millones de kilómetros de diferencia, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con la historia de los pacientes, ¿no? Cómo la traducen, cómo la reproducen, cómo la llevan a las sesiones, pues bueno, es muy diferente, ¿no?
Por supuesto que entonces incide en lo mismo en lo que decían sus padres en ese momento, ¿no? También la construcción de esos mitos, ¿no? O sea, también es muy interesante ver cómo hay mitos que tienen o tradiciones o concepciones o ideales, ¿no? En su familia y que ellos, aunque estén, por ejemplo, negados, ¿no? A que algo así suceda o que algo así exista dentro de su núcleo familiar, ellos lo reproducen de alguna manera, ¿no? Ellos lo hacen, lo actúan de alguna forma. Entonces, pues son llamativos cómo empieza a estructurar esa parte, ¿no? Mm, eh, nosotros no somos como pues sus biógrafos, ¿no? O sea, hay datos estadísticos, hay muchos, ¿no? En numéricos, pero nosotros no vamos a estar como trayendo o tomando así esos datos de, es que dijo que cuando tuvo 14, pero, o sea, reconstruyendo la historia paso a paso, sino que el paciente va a ir seleccionando, ¿no? La información y vamos a respetar su forma de contarla, ¿no? Entonces, no se desesperen si al principio no entienden muy bien cómo está estructurando lo que está diciendo, más bien traten de ver cómo es la narrativa, ¿no? Dónde pone énfasis en su narrativa. Ellos pueden utilizar pues algunas veces términos agresivos o denigratorios que pueden pues afectar, ¿no? En la organización de su relato. Eso es súper vital que lo vean porque ahí está saliendo, ¿no? La emocionalidad, ahí está el síntoma como enervado, ¿no? Como mostrado traslúcidamente. Entonces, vean cómo organiza ese relato, ¿no? Vean cómo lo va edificando. Eh, este, Porque pues ahí están sus fantasías, ¿no? O sea, por ejemplo, si dice, es que yo siempre odié que mi madre me dijera cómo hacer la tarea, ¿no? Hay una fantasía de que no se le diga qué hacer, de que no se le, o sea, de que no se le mencione cómo actuar, cómo realizar ciertos procesos o ciertos proyectos, ¿no? Bueno, eh, el cómo desarrolla un relato de su infancia nos hace ver cómo puede historizar la persona su propia vida, ¿no? O sea, cómo aprendió a narrarse y a narrar la vida dentro de todo lo que está circundante, ¿no? Entonces, eso nos va a dar su posición de mundo, ¿no? Su posición con respecto a su problema y eso nos va a indicar muchísimo, pues normalmente hay culpables, ¿no? Al menos así lo ven ellos. Entonces, tienen una justificación siempre, ¿no? Para estar en el proceso en el que están, pues vamos a ver cómo lo historizan, ¿no? Cómo lo narran, cómo lo reproducen. Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok, bueno, continuemos. Ustedes van a darse cuenta que existen muchas cosas que no se van a decir, ¿no? Porque cambie de conversación, porque diga, eso no es importante y es súper importante, ¿no? O sea, hasta hay como un dicho por ahí, ¿no? Que justamente la persona que dice, es que yo no tengo un problema, es la persona que siempre tiene un problema, ¿no? O sea, entonces tomen un poco a veces las cosas en sentido inverso, ¿no? O sea, no literalmente, ¿no? Sino que más bien tómenlo como un sentido de alarma, ¿no? Así de, es que pues yo no tengo nada que decir. De verdad, ¿no? O sea, no hay nada que decir, o sea, yo creo que no existe una sola persona en el mundo que no tenga nada que decir de sí misma, ¿no? O de lo que está viviendo. Entonces, estos huecos en el relato eh, son algo como no expresado, no explicado para sí mismo, entonces no lo sabe cómo elaborar, ¿no? Ustedes pueden ayudarlo, no le pongan palabras, no le den información que ustedes crean,
solo déjenlo que él trate, o ella, ¿no? Trate de elaborar a través de el pensarse, ¿no? Insisto, los silencios pueden ser incómodos, traten de sostenerlo, ¿no? No pasa nada, o sea, si empieza a quedarse como pensando, no lo obliguen a que en ese momento intente decir lo que está pensando, ¿no? Dejen que piense y vean si puede elaborar. Si no, traten de tomar lo último que dijo y repetirlo, ¿no? De alguna manera. Él poco a poco a través de ustedes se va a ir explicando, ¿no? A sí mismo lo que está pasando, lo que está viviendo y va a empezar a tomar acciones y decisiones, ¿no? Entonces, esa es la parte más interesante de esto. Llegado el punto, ¿no? O sea, hay que visualizar, pues, cómo está la contratransferencia, es decir, cómo se sintieron ustedes, si algo les causó incomodidad, si se sintieron, pues, denigrados, que les exigió, ¿no? Ansiosos, asustados, que no sepan si lo hicieron bien, que, bueno, cuál es el sentimiento que ustedes tengan, traten de preguntárselo, ¿no? ¿Qué les deja? Hay muchas terapias, hay muchas sesiones que de repente nos dejan pensando por días, ¿no? No el si lo tal vez no el si lo hicimos mal o si lo hicimos bien, sino en cómo se empezó a construir esa parte, ¿no? De la persona, cómo salió esa circunstancia, ¿no? Este, cuál fue la conducta que ustedes vieron en el paciente y qué les provocó, ¿no? También qué fantasías, ¿no? Es que debí de haber dicho esto, es que cuando dijo esto yo tal vez omití, ¿no? También una intervención que pudo haber sido interesante, ¿no? Entonces, tratar de ver cómo se encuentran ustedes con respecto a la circunstancia o a lo que está narrando el paciente es muy, muy importante, ¿no? Ahorita Mario ya nos comentaba, bueno, es que yo pues realmente me sentía pues como cierta forma de incomodidad porque pues no supe, ¿no? Cómo reaccionar. Es perfectamente válido. También pregúntense por qué están sintiendo eso, ¿no? O sea, por qué creen que no supieron reaccionar o por qué cuestionan que su forma de reaccionar no fue la más adecuada o cómo hubieran querido reaccionar, ¿no? Es importante también darles espacio. Por eso yo les comentaba, o sea, una sesión, ahora imagínense si tienen varias en el día, yo les diría que empiezan con muy poquitos para que le puedan dar lugar, ¿no? A todo esto. Cuando son varias sesiones en el día y demás, o sea, uno se tiene que sentar y ponerse a estructurar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué conflictos tuvieron ustedes? ¿Qué activa, ¿no? Con su historia en ustedes, ¿no? O sea, si ustedes sintieron algo en particular por alguna vivencia, ¿no? Que les recordó algo así, es importante. Y todo eso es necesario que lo lleven ustedes pues, a tratar de asesorarse con alguien experto en temas de acompañamiento, ¿no? O sea, todo esto que les produce es necesario que ustedes también cuenten con su propio acompañamiento, ¿no? Porque si no, muchas veces lo que sucede es que ya después, por ejemplo, les genera una ansiedad, ¿no? De que van a tener al paciente o les provoca, no sé, pues mucha compasión o algo y eso puede interferir, ¿no? En las sesiones. Entonces traten de siempre buscar, pues, quien les dé asesoría, ¿no? O sea, quien esté con ustedes acompañándolos. Eh, el rol que el paciente tendió a introducir en el terapeuta, ¿no? O sea, es un poquito como parecido al punto, me parece que 3 o 4, pero este rol es, pues, o sea, ¿qué intentaba en ustedes, ¿no? El paciente, ¿no? Intentaba que ustedes fueran su aliado, discutir con ustedes, ponerlos a prueba, que ustedes se compadecieran de la persona, ¿no? Que lo aconsejen, que lo orienten,
es necesario que justo con estas preguntas ustedes van a ir poniendo límites, ¿no? O sea, de por qué quisieras que alguien más te diga qué hacer, ¿no? O sea, ¿por qué no crees que tú tienes la capacidad de decidir, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, esto puede ayudar a que no se desvirtúe el propósito, que el propósito es que resignifique su historia, que reestructure y que se subjetivice en otro espacio, ¿no? En otra circunstancia de vida, ¿no? Porque si nosotros volvemos a meter nuestro rol de no te preocupes, todo va a estar bien, el chaleganismo, ¿no? Que le decimos, vamos a perder el proceso que podría ser por sí mismo, ¿no? Y entonces cuando llegue y les diga, es que tú me dijiste, ¿no? Que sí se podía o que las cosas eran diferentes o algo así, pues va a ser siempre su culpa, ¿no? Entonces, es lo que vamos a tratar de evitar, ¿no? Que a ustedes los culpen o que ellos sientan que no tienen una responsabilidad que tomar, ¿no? Cuando es justo lo que deben de tomar, la responsabilidad de su vida y de sus actos. Y estos pues son los últimos puntos. ¿Cómo responde? Bueno, ya lo habíamos hablado. ¿Cómo responde corporalmente? ¿Qué expresiones faciales, movimientos de manos, cambios de posición hace durante el discurso, ¿no? También, ¿qué hace cuando ustedes le están dando una intervención, ¿no? O sea, también es importante ver eso, ¿no? Porque hay algunos que se les quedan viendo así como de, dime, ¿no? O sea, dame una retroalimentación. Y hay otros como que dicen, ah, no, lo que está diciendo, pues no es cierto, ¿no? Entonces, traten de ver todo esto, ¿no? Eh, si por algún motivo ustedes pierden su rol de entrevistador, es decir, que les empiecen a ustedes a hacer preguntas y eso, traten de volverlo a regresar a su lugar, ¿no? O sea, su posición es la del habla, ustedes son los que escuchan, ¿no? Cómo se encuentra consigo mismo, ¿no? Porque lo que quiere es, pues, cambiar todo el tema, ¿no? O sea, cambiar, pues, los elementos que lo pudieron haber llevado ahí. Se actúa pues, con un tipo de presión, esto es ya como muy, muy fuerte, ¿no? Si tiene pues mucha pasividad, si ustedes ven que expresa rabia, si hay amenazas abiertas ante su persona, eso por favor sí es necesario como tratar de canalizarlas, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca se pongan en riesgo. Si hay algo de lo cual ustedes crean que no pueden tener manejo, está bien pedir ayuda, ¿no? Está bien pedir que los apoyen. Entonces, retirarse, ¿no? O también cerrar la sesión en un momento adecuado es una buena intervención, ¿no? O sea, antes de que, o sea, se desborde por completo de forma agresiva, ¿no? O autoagresiva, ¿no? O sea, tratar pero no tratando de cuidarlo, ¿no? Sino, por ejemplo, si ya fue muy insistente es que no me estás escuchando, ya me di cuenta que no me estás escuchando. Si crees que no te estoy escuchando, podemos tener otra sesión la siguiente semana, ¿no? Pero obviamente si lo dice una vez no pasa nada, ¿no? Pero si ustedes ven que es insistente, que es grosero, etcétera, etcétera, ustedes pueden marcar sus límites. Es importante que se marquen límites, porque recuerden que ellos no lo tienen. Entonces es importante poner esos puntos sobre las is, ¿no? Para que la persona sepa en dónde está situada, ¿no? También si ustedes se sintieron libres de explorar, ¿no? Algunos temas o si creyeron que había un comentario pertinente y en realidad pues no sintieron que haya sido muy pertinente, ¿no? También es importante que lo puedan platicar pues, con alguien, ¿no? O sea, que lo puedan conversar. Yo les digo que pues sería bueno que tuvieran un asesor para que revisen con él sus casos y ellos siempre hablando, ¿no? Hay una discusión y se puede ver más allá de lo que podemos ver a veces solos, ¿no? Entonces, bueno, es importante ver esto, ¿no?
de si los comentarios o las intervenciones que hicieron ustedes, pues tuvieron lugar, ¿no? O sea, se les dio un lugar adecuado. También, o sea, si esas intervenciones las toma como una regla absoluta, ¿no? Como algo que, pues es un mandato, como algo ofensivo, ¿no? Es que no, usted no sabe nada de mí, eso no es así, ¿no? Algo amenazante, ¿no? O quizás, pues, dotadas de una segunda intención, ¿no? Así como de, ¿qué me está queriendo decir esta persona, ¿no? Van a querer ser seductores, van a ser manipuladores, aguas con ese tipo de recepción, ¿no? Cuando ustedes vean que alguien está intentando seducirlos, ¿no? Es un mecanismo de resistencia, de defensa. Cuando alguien los quiere manipular, pues obviamente quiere que ustedes se pongan en su lugar, quiere que ustedes les lo acrediten. Entonces, traten de no darle por su lado, ¿no? También, pues, verificar si el paciente colabora, si la colaboración es muy excesiva, si se detectó que hay como alguna cierta hostilidad hacia sus personas, si tiene algunas resistencias o o si aparece como muy motivado, ¿no? Esto es nada más una anotación para ustedes, para ver si sienten que la transferencia sí está conectando, ¿no? Que sí están haciendo pues una vinculación con el terapeuta, perdón, con el paciente sin llegar a que haya una emotividad de por medio, ¿no? También si sus intervenciones lo dejan de forma introspectiva o que tengan un efecto que es el crear esa reflexión, ¿no? El poder resimbolizar pues todo lo que han vivido, ¿no? Eh, a lo mejor muchas de las, bueno, muchos de estas personas van a necesitar, por supuesto, pues tratamiento, ¿no? Psicológico, tratamiento psiquiátrico. También es oportuno que ustedes lo vean, que ustedes lo detecten y lo puedan canalizar con tiempo, ¿no? Pues siempre tratando de ayudar lo más posible en ese sentido. Y bueno, por último, eh, también muchas veces tendemos a hacernos hipótesis, ¿no? Tenemos también como seres humanos, pues deseos, ¿no? Hacia el paciente, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor es bueno preguntarse si ustedes están formulando algo, ¿no? Pues, de cómo fue su historia, si ustedes tratan de suponer, ¿no? Cómo fue, porque muchas veces cuando los relatos son discontinuos o no son, parecieran no congruentes, el propio cerebro, ahí viene la gestalt, ¿no? Trata de poner en esos huecos que encontramos, pues hipótesis de lo que pudo haber pasado, ¿no? De lo que pudo haber sucedido. Si empiezan a detectar eso, traten de frenarlo. No pongan historia donde no hay, donde no se ha elaborado, donde no se ha remitido. Porque eso ya es algo completamente de ustedes, ¿no? O sea, eso es algo que ustedes a través de un deseo, a través de una reformulación, pues ustedes quieren que se establezca, ¿no? Pero traten de no darle juego a esa área, ¿no? Eh, y bueno, pues eso sería como cosas que ustedes tendrían que estar como, pues muy observadores con respecto a las sesiones, ¿ok? Ay, perdón, hasta aquí, ¿alguna duda o algo? Voy a Algo, preguntar. maestra. Gracias. ¿Les pregunto o hacemos una elaboración? Maestra, Sí, Fátima. ahorita lo que dijo de que cuando, o sea,
que como que le quiere echar la culpa a todo el mundo, o dice, es que por la culpa de esta persona o así. Me acordé de mi papá, que mi papá era de esas personas que echaba la culpa a todos y nunca aceptaba pues, lo que hacía. Y pues el chiste que mi papá tuvo un problema de alcoholismo. Y pero nunca aceptó pues, lo que hizo. Siempre decía que mi mamá tuvo la culpa, que su familia lo dejó, cosas así. Y para ese tipo de casos, ¿qué podríamos hacer, más o menos? Bueno, para este tipo de casos, o sea, que no toman la responsabilidad, lo que hablábamos, ¿no? No está todavía consciente, ¿no? Tal vez preguntarle, ¿por qué? ¿Ha notado que todos a su alrededor tienen alguna participación? ¿Por qué creería eso, no? O sea, como hacerle ver que por qué todos tendrían la culpa de algo que está viviendo, ¿no? Pero ojo, dentro de eso sí está reconociendo que tiene un problema, ¿no? Entonces, lo primero y lo elemental es que reconozca que sí hay un problema. Lo segundo no es buscar quién la hizo, ¿no? O sea, como dicen por ahí, ¿no? O por qué están las circunstancias como están, sino lo principal sería que asumiera que tiene una participación, ¿no? Pero sin decirle, oiga, pero pues es que usted tiene una participación sobre todo esto, ¿no? O sea, o tal vez sí vivió algunas circunstancias complicadas, ¿no? Pero pues eso no justifica, no decírselo así abiertamente, pero hacerle notar que tuvo una oportunidad de decidir, ¿no? Y tomó ese camino. ¿Por qué no otro camino? ¿No? O sea, ¿por qué ese camino que parecía fácil, entre comillas, pero que por supuesto no lo es? ¿Sí, Fátima? Sí, gracias, maestra. ¿De qué? Primero Jimena y luego Paco. Hola, maestra. A mí me quedó una duda en el punto número 16. Adelante, claro que sí. O sea, no entiendo eso de penetración psicológica, o sea, en sí no logro entender. Sí, por ejemplo, o sea, sí, bueno, o sea, esto es como muy teórico, ¿no? Pero si tiene la capacidad la persona para hacer un proceso introspectivo, ¿no? O sea, para reflexionar, o sea, que psíquicamente, que se encuentre en un punto donde pueda tomar responsabilidad, digámoslo así, en vez de como lo que estaba diciendo Fátima, ¿no? Es que todos tienen la culpa menos yo. No, a ver, pero ¿qué participación estás teniendo de esto? ¿No? O sea, es pensar en si puede él elaborar o no, ¿no? Si está en la posibilidad de tomar un punto de reflexión o no. A eso se refiere con penetración psicológica. Ok, ¿Sí? maestra, muchísimas gracias. Sí, gracias. Claro que sí. Paco. Sí, maestra, lo de la contratransferencia, por ejemplo, lo que nosotros sentimos ahora sí que hasta nuestro aconsejado esa situación, pues siempre hay que tener un punto clave, ¿no? Porque muchas de las veces puedes empatizar con alguien y con otros no, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Entonces, ¿qué tan importante es eso, ¿no? O sea, llevar como una cierta cordura en ese sentido. ¿Cómo sería? ¿A qué te Porque refieres? yo lo veo, ¿no? Yo lo veo en muchos casos, ¿no? Tanto en varios lugares que, pues hay como preferidos, esas cosas, o no lo sé, ¿sí me explico? Ujú. Y si es así como, o alguien es muy, ingobernable y no te cae bien, o cosas así, ¿no? O sea, ¿por qué te puede pasar eso? Por eso yo sugiero que lleven un acompañamiento, ¿no? Asesoría, que hagan revisiones de sus casos con algún profesional para que ustedes vean, pues, por qué la persona les cayó gorda, les cayó bien, por qué sintieron empatía, por qué no, o sea, porque también, si no, ustedes van a empezar a meter su propio proceso ahí con ellos, ¿no? Y eso ahí sí puede ser muy, Sí, muy complicado. exacto. O sea,
puede generar mucho conflicto, ¿no? Porque entonces ustedes lo van a vivir como si fuera la persona, ¿no? Ustedes van ahí, toman partido, ahí ustedes tienen una participación y es por eso que no debemos pues generar este vínculo emocional. Indudablemente hay personas que nos hacen sentir o nos recuerdan algunas circunstancias de nuestras vidas o algo así, hay que trabajarlo, ¿no? O sea, eso hay que llevarlo pues ya sea una sesión terapéutica personal o que ustedes tengan revisiones de sus casos, y que se acompañen con alguien que sea un profesional en el área, ¿no? Para que ustedes vean y revisen, pues, por qué esa persona los hace sentir abrumados o enojados o tristes, ¿no? Porque también de esa forma, o sea, créanlo, ¿no? Eso se va a notar, ¿no? O sea, eso se va a reflejar. Y entonces ahí pues se va a perder, ¿no? La posibilidad de un tratamiento. Entonces traten de ustedes, no sé si llamarlo cordura, como tú lo mencionas, pero de entrar en reconocimiento primero de las sensaciones que les provoca y luego de analizar por qué les provoca esas sensaciones, ¿no? O sea, como llevar todo a cabeza muy fría y decir, bueno, ¿qué pasa? Y ahí trabajarlo ya con un profesional. Ok, maestra, gracias. Era mi duda, ¿vale? Gracias. Claro, claro. ¿Alguien más? Sí, Flavio. ¿Quién sería el profesional ideal para que nos diera esta asesoría Mm. de llevarnos de la mano? Mira, en muchos centros les van a decir que pues alguien de jerarquía mayor, ¿no? Un padrino o alguien que se encuentre como consejero, ¿no? Yo les diría que, dado que es un proceso que también los toca emocionalmente a ustedes, sí lo lleven con un, pues, analista profesional, ¿no? O sea, que sí traten de tener a alguien con quien puedan revisar sus casos, porque a lo mejor hay cosas que también ustedes escuchan y no les dan importancia, ¿no? Y resultan ser sumamente importantes, ¿no? O sea, resultan ser sumamente como aleccionadores, ¿no? O sea, de repente brotan cosas que no se alcanzan a ver a simple vista. Entonces, eso les va a ayudar a ustedes pues a entender y a ustedes a resignificar esa emoción, ¿no? Con respecto a la que tienen con el paciente. Entonces, yo les indicaré, bueno, yo les sugiero, ¿no? Que traten de llevarlo con, ya sea con un analista o con su propio terapeuta, ¿no? Que, ojo, yo no recomiendo que su propio terapeuta sea también quien les ayude a asesorar sus casos, porque pues conoce mucho de su historia, ¿no? Entonces lo va a empezar a vincular. Sería bueno que fuera alguien externo para que empezaran a elaborar en conjunto y que no esté mermado por su propia historia. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ya nos vamos de vacaciones? ¿O qué? Bueno, solo una puntuación acerca de la tarea. Les pediría de favor que la persona dé su autorización para ser grabada. Traten de no hacer una grabación de la entrevista con una persona que no autorice. O sea, es importante que la persona sepa. Otra cosa que también es muy, muy importante, que se escuche, ¿no? Hagan pruebas antes de eh, tercera cosa, no escenifiquen, ¿no? O sea, no hagan una actuación de eso. Un segundito, Mario. O sea, no ensayen, pues trate de que todo salga natural en el momento. Pídanle a alguien que si pueden hacerle una entrevista y que va a ser grabada, que va a ser tomada para su diplomado, que solo la maestra va a ver esa grabación y que la van a guardar, pues, digamos, en un lugar seguro, ¿no? Entonces, eso es parte de, ¿no? Pero sí traten de que el audio se escuche porque luego me mandan audios donde el terapeuta habla así y no se oye nada, ¿no? Y entonces ahí ando yo como tratando de descifrar, pues, qué se dijo. Sí, Mario.
Maestra, según yo tengo entendido, la tarea es un diálogo escrito. No sabía que tenía que grabar la Pero creo que el intervención diálogo escrito lo entregaban hoy, ¿no? mañana, ¿no? Estos días, ajá, en estos días. Y luego, Ajá. como última tarea, es la entrevista, pero sí quería como mencionarles eso, Ok, ¿vale? muy bien. Ok. Ok. Sí, Jimena. Yo tengo una duda acerca del video. En la plataforma nos dice que, bueno, entiendo que van a ver, ¿son dos videos o solo es uno? O sea, no, es que dice la continuación del segundo video. No, solo es uno. ¿Solo es uno? Ajá. Sí, 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 déjenme ver Con cómo está. duración de 20 a 30 minutos. Es que, mire, le leo. Sí, por favor. Dice, segunda parte o continuación del video 2 de 2 con duración mínima de 20 minutos y un máximo de 30 minutos. O sea, no entiendo eso del... Es que todo depende del formato en el que lo subas. O sea, si lo subes en Ah, ok, YouTube, ok. te admite una cantidad de horas, ¿no? Sí, Pero sí ajá. creo que si lo subes a través de Drive, sí te limita el tiempo por la carga y todo eso. Entonces traten de asegurarse que sí se pueda subir, que sí se pueda reproducir, que sí lo pueda yo ver, ¿no? Es importante todo eso. Ok, gracias. Ujú. Profesora, cuando se va a compartir, por ejemplo, por el Drive, no sé si sea igual que por decir como en el Messenger, perdón, en el WhatsApp se hace como datos adjuntos, algo así como como tipo lo que en su momento eran las carpetas zip. No sé si Ok. así se puede adjuntar en el Drive. Sí, siempre y cuando, o sea, ustedes puedan comprobar que se puede descargar. Si no, de todas formas, ya ven que yo les dejo comentarios de no alcancé a leer, por favor, toma una mejor fotografía, etcétera, etcétera. Yo les haría esos comentarios, pero en formato zip me parece que sí lo pueden bajar bueno, sí lo puedo bajar desde Drive. Ok. Muchísimas gracias. Sí, claro. Bueno. Pues vamos cerrando el día de hoy. También me gustaría tener una lupa de ustedes, cómo se van sintiendo con las clases, qué les va pareciendo. Eso también para mí es importante, esta retroalimentación, si ya les surge irse de vacaciones, en fin, todo eso, ¿no? Porque yo, o sea, si bien doy esta clase pues cada diplomado la voy modificando, ¿no? También con respecto a sus inquietudes, a sus dudas, a cómo los voy viendo, ¿no? Entonces, sí me gustaría mucho también tener su retroalimentación. Pero bueno, dejemos por el día de hoy. Vayámonos a descansar. Que pasen unos excelentes días de Semana Santa y nos vemos dentro de 2 semanas. Bonita noche, Adiós. maestra. Gracias, Buenas igualmente. noches, maestra. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.